Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, político, económico y de otra índole. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Dándoles la bienvenida a ustedes a nuestra teleaudiencia, porque estamos aquí de nuevo en nuestro programa, ¿verdad? Entonces, con el entusiasmo que siempre nos caracteriza, ¿verdad, Juan? De nosotros compartir las ideas, de debatir, de aclarar. De verdad que esa es parte ya de nuestra vida. Antes de nosotros continuar, queremos recordarles que estamos llegando a ustedes a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro. Y una novedad que tenemos ya desde hace unos días es que estamos también en el canal 81 de Altiz. Estamos en el canal 46 de Wintelecom, el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 60 sistemas de cables en todas las provincias de nuestro país. Estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Y qué más decir que estamos en todas las redes sociales, en todas nos puede encontrar. Y muy especial en nuestro canal, sumundotv.com. Así que damos la bienvenida a nuestro colega, compadre Julián, para que también nos anime en este comienzo de este programa de hoy. Bien, encantado de estar aquí en medio de los tres. O sea, es más entusiasmado el programa cuando compartimos juntos. Así es que nuestro saludo caluroso a nuestra teleaudiencia que con mucho fervor y ánimo nos siguen nuestros comentarios, nuestras ideas, con el propósito de mejorar el debate, el esclarecimiento de nuestro pensamiento para mejorar nuestras acciones. Así es que es encantado interesante de estar. Que Julián dice que aquí está en medio de los tres, ¿verdad? En medio de los tres, porque cuando hay tres no hay nadie en el medio. Aquí aparenta que Juan está en el medio, pero eso depende ahora del punto de vista de quién está en el medio, ¿verdad? Ok, sí, muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. La pasada semana estuvimos abordando el tema de las relaciones dominico-haitianas, ¿verdad? La situación entre la República Dominicana y Haití. El propósito del programa de hoy es entonces continuar con ese tema como prometimos la semana pasada, entrando ahora en la parte relativa a la convivencia entre ambas sociedades y entre ambos pueblos. Así que después de una primera pausa, volvemos con ustedes entonces hablando de Haití, República Dominicana. Pausamos y volvemos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Como decíamos en la introducción, estamos continuando con el tema que tratamos la semana pasada, que es sobre las relaciones Haití, República Dominicana. En el programa anterior hicimos un análisis breve, ¿verdad? Y sencillo en términos históricos, procurando explicar esas razones que de algún modo pueden explicar las características de las relaciones entre la sociedad dominicana y la sociedad haitiana, entre los pueblos. Es decir, fenómenos históricos, porque ya se ha dicho que cuando se quiere conocer el presente es conveniente estudiar el pasado, porque normalmente el presente es un reflejo de acontecimientos del pasado. Y entonces por eso hablamos de los orígenes de ambas sociedades, de ambos países, de la independencia haitiana, de la independencia dominicana, de la invasión haitiana o intervención, y después de las características de los gobiernos, algunos gobiernos tiránicos que hemos tenido tanto Haití como la República Dominicana, ¿verdad? Que referíamos, profesor. ¿Hay algo más
con relación al programa pasado para ambientar el presente? Bueno, en ese programa pasado veíamos el origen histórico de esas dos naciones, fruto del fenómeno de la colonización, ¿verdad? Y dos modelos coloniales, cada uno con su diferencia, el modelo francés y el modelo español. Decíamos que el modelo francés, una de sus características es que no dejó instituciones en las colonias, sino que eran solo plantaciones en diferentes rublos y no se preocupó en organizar de manera institucional a esas colonias, y eso es, diríamos, una cierta desventaja de las colonias francesas. Y también hablábamos del liderazgo de Toussaint Louverture y también la debilidad española que a través de tres tratados de Risuí, Aranjuez, ¿verdad? Y Basilea, pues se mostró la debilidad española frente al crecimiento y del poderío del imperio español, el poderío napoleónico, imperio francés, y que terminó cediendo la parte española a Francia en el último tratado de Basilea. Pues eran de las ideas que veíamos en el programa pasado. Así es, fue tan poderoso la fuerza del imperio napoleónico que España no solamente se vio forzada a cederle territorio, sino que Napoleón intervino en la propia España y depuso el reino español e impuso un rey que fue a su hermano José Napoleón, también se le llamaba Pepe Botella en España, lo impuso y después tuvo una gran influencia en el caso de Fernando VII, ¿verdad?, como rey de España. Es decir, que el poderío de Francia fue significativo. Y además, profesor, también agregar ahí que si bien ellos no legaron a las futuras generaciones una estructura institucional al estilo español, sin embargo, la herencia de la Revolución Francesa también fue muy importante en las colonias francesas y llegó hasta nosotros, por ejemplo, con el tema de la superación de la esclavitud y con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las personas, que son aportes importantes también de Francia. Una idea es que Napoleón, al consolidar ese poderoso imperio, planteó que el imperio era uno solo, o sea, Francia era uno solo, y que Toussaint y los líderes de la independencia haitiana reivindicaron las prerrogativas de la Revolución Francesa al considerarse también que ellos eran herederos franceses. Sí. Y de ahí que si el Estado es uno solo, tanto Francia como los territorios de ultramar es uno solo, pues Toussaint aplicó ese criterio napoleónico a la isla. Si el territorio ahora es francés, ¿cómo es posible que van a haber dos estados, no eran estados en ese momento, dos colonias divididas bajo modelos diferentes, que lo que había era unificar? Y eso llegó a estar en la Constitución haitiana hasta hace poco, de que la isla es una indivisible. Es decir, es una aplicación al contexto real de estas dos colonias. Hay un punto que me interesaría seguir en esta línea. Mira, todo este recorrido histórico desemboca en un hecho singular en el mundo. Por lo menos, no sé si ustedes en este momento podrían señalar un caso igual al que se da en nuestra isla, de dos estados de esta manera. Pienso que estuve pensando y no veo en el mundo algo igual. Somos un caso único y por eso las soluciones también tienen que ser únicas. Creo que no vamos a encontrar modelos en ninguna parte. Tú podrías comparar, bueno, Alemania estuvo dividida, pero era Alemania, sí, era sí. Una cultura. Era una cultura. El caso de Irlanda, por caso ejemplo, de Irlanda, no, son europeos, son europeos. El caso de Yemen, el caso, pero son
de Corea, son todos coreanos. Vietnam. De Vietnam, Vietnam del Norte. Pero no un caso donde, como en el nuestro, donde en una isla, porque aquellos casos son de continentes también, no de islas. Con excepción de Irlanda, ¿verdad? Sí, pero que no. Pero que Irlanda están en culturas semejantes. O sea, no están en la situación. Irlanda tiene un estado independiente y tiene otra parte que no es independiente porque pertenece al Reino Unido. Exactamente. Son casos diferentes. La isla de Grecia tiene una connotación particular con los griegos y presencia turca. Sí, pero no son dos estados. No son dos estados independientes. Son orientales. Los griegos y los turcos son orientales, aunque ambos quieren ser occidentales, o sea, pero pertenecen geográficamente a Oriente en ese sentido. Lo que estamos diciendo aquí en un caso como el nuestro es único, donde nosotros hemos tenido una colonia, vamos a decir, africana, junto con una descendencia una colonia mezclada, francesa. Sí, pero una colonia francesa de origen africano, esencialmente, al lado de una colonia española, ¿verdad? De origen español, de origen criollo, esencialmente y mezclado con indios, con indígenas africanos. Es un caso único el que nosotros en este sentido tenemos. O sea, no hay otro en el mundo. Por lo tanto, ¿Y eso nos beneficia o nos perjudica, profesor? A la hora de considerar si se justifica que en una isla tan pequeña hayan dos estados independientes, siendo los únicos en el mundo, ¿eso nos beneficia o nos perjudica? ¿No pudieran pensarse que no tiene razón de ser la existencia de dos estados independientes en una isla tan pequeña? No se puede pensar en beneficio, creo yo, que no hay desafío. Más que ¿cuál es el desafío? Es un desafío único, entonces el que no podemos ver soluciones en ningún otro sitio. Nosotros tenemos que buscar, ver las soluciones que nosotros podemos hacer emerger desde aquí mismo, desde este contorno, desde estas costas. Pienso que en este sentido es un llamado a ser todavía más creativos, a pensar más, a estudiarnos más. Sí. Porque quizás podemos ser un modelo incluso para el mundo. Lo que parece ahora ser un problema podría ser quizá un modelo para el mundo, pero estamos en una etapa donde todavía no hemos llegado quizá a ese punto de ver quizás, aparte los problemas los conocemos todos, las oportunidades que podrían desprenderse quizá de aquí. Quizá no hemos abordado lo suficiente esa temática de uno ni del otro lado. Bueno, yo le planteaba en ese programa, Juan, una tesis que hay que argumentarla y justificarla, la tesis de una comunidad y dos estados, replicando el modelo de la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania y Francia, y tú que estuviste allá puedes ilustrarnos mejor, que eran los dos archienemigos europeos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes asumieron el desafío de la comunidad? Bien, Alemania y Francia, lo que parecería contradictorio en ese sentido. Y han logrado tener una moneda en común, es decir, un espíritu en común, ¿verdad? Han logrado eliminar las fronteras, cada país conserva su identidad, sus leyes y todo, y también un espíritu comunitario, es decir, que contrasta con el individualismo norteamericano. O sea, es un espíritu más comunitario, más social, un Estado con dimensiones social no tan agiotista como el norteamericano. Entonces, ¿qué significa? Que también la comunidad implementó el Fondo de Solidaridad, del que se benefició España, se benefició Grecia, aunque después no querían pagar, Irlanda, para la inversión en investigación y desarrollo. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Eso que dice Daniel.
O sea, es un desafío. Es decir, los problemas están ahí. Ahora, ¿cuál sería la especie de solución, salvando las diferentes caracterologías de los dos pueblos? El haitiano, bueno, hay toda una crítica de que los haitianos firman pacto pero lo incumplen. Bueno, entonces, ¿qué implica eso? Que hay que tener estudios de la psicología idiosincrática de los haitianos para saber cómo conversar, dialogar y unificar criterios. Profesor, Entonces, pero para esa unidad. No es unidad, es una comunidad, Para esa comunidad con dos estados. Bien, fue una comunidad. Europa fue primero una comunidad y después pasó a ser una unidad, ¿verdad? La Unión Europea. Primero era la Comunidad Económica Europea. Pero para esa comunidad es necesario que Bien, hayan Juan, unas características. no se te olvide, de la Comunidad económica europea era solo para el intercambio de mercancías. En primer lugar, como comunidad económica, deviene la Unión Europea, que ya va a todos los niveles, va a los niveles de la cultura, va a los niveles de la sociedad, va a los niveles de la ciencia, va a los niveles, en sentido general, solo para que nuestros televidentes tengan una idea de... Correcto, lo primero... Pero no te olvides la idea que tú estabas tratando ahora, porque era muy importante. Es que es importante el tema. Lo primero es una cercanía desde el punto de vista económico. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que haya un crecimiento más o menos colectivo. Porque si somos dos países, pero hay uno que tiene un nivel de desarrollo superior al otro, eso entorpece las posibilidades de la comunidad. Claro que no puede haber comunidad. Puede haber una unión económica, pero no una comunidad, porque la comunidad supone ya compartir las otras dimensiones de toda la cultura, incluso de la política, donde se toman decisiones políticas en conjunta y muchas cosas. Eso va mucho más allá de todo esto. Pero, por ejemplo, yo contaba que cuando estuve en Alemania, dormimos en una casa alemana, ellos conocían más Haití que República Dominicana. Hoy ya no, eso no es tanto así. Entonces, la idea que yo pienso y que puede ser argumentada es que se puede avanzar hacia eso. Es decir, por ejemplo, República Dominicana ha explotado y desarrollado el turismo. O sea, Haití tiene turismo también. Es decir, tú puedes tener múltiples proyectos a los cuales sacar beneficio. Un ferry que comparta destinos turísticos, un turista que viene de Europa, le interesaría visitar dos culturas, dos países. Entonces, es decir, si ambos países lograsen acuerdos, pudieran obtener mejores beneficios compartidos. Es decir, el asunto es que Haití tiene unos niveles de pobreza mucho más grandes que República Dominicana, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que el nivel de desarrollo que ha tenido República Dominicana contrasta con esa realidad. Entonces, si logramos que ambos destinos tengan niveles de desarrollo similares, ¿verdad? El problema dominicano, es decir, ya no sería igual de tú tener una migración masiva de diferentes niveles y estratos socioeconómicos. Así es. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos empresarios que tienen grandes inversiones aquí. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo confían en invertir aquí? No entendí, profesor. Que hay empresarios haitianos, que tienen inversiones aquí. Y cuando yo estuve en Haití lleno de bancas, me decían que los dueños eran dominicanos. Sí. Que los dueños de las bancas eran dominicanos. Es decir,
que hay bases sobre la cual llegar a acuerdos. Ahora, si exacerbamos para fines políticos particulares los nacionalismos, es decir, buscar las diferencias, pero si buscamos los elementos comunes que hay entre los dos pueblos, pues puede llegarse a que se desarrolle una dinámica de crecimiento, de desarrollo y de cercanía y de convivencia. Sí, así Pero es. lo primero es, como tú decías, ¿hacia dónde, cuál sería el paso que hay que propiciar después que Haití tenga cierto orden, después que haya una intervención? Yo creo que sin una intervención allí no va a haber un orden para propiciar entonces un desarrollo económico en ese sentido y formar una comunidad económica. Nosotros esperamos que ya esas naciones, se hablaba de 12 naciones que están preparándose para una intervención en Haití, que eso sea pronto posible porque Bueno. Haití no aguanta más en su situación. Pero Para poder entonces dar un paso, claro, después que tengamos ya con quién negociar un gobierno fuerte que, Pero ya que eso tenga sucedió, orden. eso sucedió antes, hubo una intervención en Haití, sí, pero se dejó una fuerza multinacional allá, la MINUSTAD, pero no sería eterna. Y entonces llegó un momento en que se fueron. ¿Y qué pasó cuando se fueron? bien, Que ahí, volvió otra vez a la condición bien, anterior. No ¿Qué dejaron- garantías no- hay no de que dejaron el ahora... Estado organizado. Exacto. Bien. Entonces, ¿por qué, perdóname profesor, por qué considerar que ahora va a ser la excepción? Que la salvación ahora es que se intervenga a Haití militarmente, se interviene, se controlan las bandas, se organiza apresuradamente un proceso electoral para salir rápido de allí. ¿Y qué será lo que sigue, profesor? bueno, mira, la Unión Europea surge no en una relación de causa-efecto, pero pienso que tiene que ver fruto de dos grandes guerras, ¿verdad? Es decir, el sentimiento francés, austríaco y polaco con respecto a lo que hizo Hitler, anexarse esos territorios, invadir y todo eso, eso dio un sentimiento europeo diferente. Entonces, fue fruto de dos grandes guerras que llevó a los ideales de la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea. O sea, con unos sentimientos heridos y afectados, sin embargo, están ahí. Es decir, Y las heridas han sanado. Las heridas han sanado. Realmente ese sentimiento Sí, alemán antifrancés, francés antialemán, ya eso Sí, pero ha yo creo sanado que a través de la cooperación. comparar la realidad del Caribe. Exacto. No, Eso, ahí yo quería también No, Julián. que no. Oh, lo pero que háblame hay de un caso Israel y de único, Palestina Hay un caso allá. único, pero podemos aprender dos cosas de ahí. Ujú. Primero, que el camino hacia el entendimiento tiene que pasar por la integración económica, en cierta manera, económica. O sea, que las fronteras estén abiertas al comercio aquí y allá, entre los dos países, al intercambio de mercancía, a que los turistas que vengan aquí puedan ir a Haití a un resort allá también. Eso Sí, se puede pero coordinar no solo entre los integración, dos países. profesor, es crecimiento económico. Claro. Porque si hay un país con un crecimiento significativo en comparación con otro, ese intercambio que se da tiene un desbalance. sí, pero ese es un problema también. ¿A dónde? Si uno crece mucho y el otro no es un problema, también. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Bien, entonces, si tú creces y el otro no, también va Hay a que crecer. propiciar, que fue lo que sucedió con la Comunidad Económica Bueno, Europea. el fondo de cooperación. Bueno, es propiciar un crecimiento colectivo para que Bien. haya posibilidades de integración. Por eso, lo de la intervención, tal vez una primera fase, porque es una intervención Pero militar. necesaria, pero Sí, necesaria. una eso es interve- de emergencia. Sí, pero una intervención militar lo que hace es que provoca más reacción.
O sea, reacciones, es decir, como son una intervención tal vez de potencias militares, pueden de alguna manera neutralizar las bandas. Entonces, si la intervención no tiene otro propósito, diríamos educativos, decir, el 90, el 60 o 70% de la población y los niños haitianos no van a la escuela. Entonces, ¿qué significa? Y a veces hay escuelas que el Estado se ha comprometido a pagar a los docentes y no lo paga. Sobre todo los programas que tienen las órdenes religiosas y sobre todo católicas, que no pueden pagar, lo asumen esas órdenes religiosas y pagan a los docentes. Entonces, si no hay una intervención con otros propósitos que no sea meramente militar, eso sería una fase previa. Pero si no hay un plan de desarrollo educativo a las clases de poseída, el haitiano tiene interés de estudiar y de formarse, pero no hay las escuelas necesarias y suficientes. Es decir, que si esa intervención solo se queda en lo militar, va a ser otro fracaso similar, otro fracaso. Si no hay, yo digo, el plan educativo de institucionalizar la educación en el pueblo haitiano, no habrá un avance en lo que se pretende que avance Haití. Es decir, para mí, o sea, si tuviera la manera de incidir, sería un plan educativo donde establecer escuelas públicas de acceso a los niños haitianos. Y eso puede dar una generación que piense diferente en ese sentido. Profesor, pero eso no es posible si no hay primero una recuperación económica y un desarrollo. Bien, de pero se supone que las potencias que están viendo la situación haitiana como un problema tendrán que hacer unos sacrificios de aportar. Sí. Es decir, un fondo de desarrollo del pueblo haitiano. Pero, profesor, eso es que el fondo no resuelve, lo que resuelve es la industrialización. Bien, pero tú vas a tener industrias sin capacidad técnica de personas formadas, ¿verdad? Entonces tú tienes que empezar por la base. Aunque hayan elementos que tengan avance, la pequeña industria haitiana, la pequeña producción haitiana, incentivarla y mejorarla, pero tú tienes que tener un plan que vaya desde abajo hacia arriba. Claro. Profesor, perdóneme, mire, vamos a tener que pausar. Y entonces vamos a la pausa y continuamos entonces. En solamente unos segundos estaremos de nuevo con ustedes hablando de las relaciones dominico-haitianas. Pausamos y volvemos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Esta es una discusión durante la pausa que se tiene aquí, que eso es la otra parte del programa. Bueno, señores, estamos hablando de las relaciones dominico-haitianas. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestras relaciones? Nosotros teníamos propósito de hacer algunas referencias respecto de este tema. Por ejemplo, el fenómeno de la diversidad. Somos diversos. Los haitianos tienen su lengua que es diferente de la nuestra. Hablamos español, hablan un francés tropicalizado, ¿verdad? Un francés criollo, el creol. Tenemos nuestro merengue, nuestras bachatas, ellos tienen también su música. Sus fusiones musicales, tenemos nuestro deporte, ellos tienen el suyo. Hay una gran cantidad. Religión. La religión, tenemos un origen cristiano, somos cristianos todos, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, nosotros, la Iglesia Católica en Haití es predominante, aunque hoy algo contradictorio. Pero ¿por qué un sacerdote católico que llegó a la presidencia de Haití fue el que estableció el vudú como religión nacional también. O sea,
la religión, reconocimiento, es una religión oficial en Haití. Y justamente conocí un ex jesuita que se hizo sacerdote del vudú. Sí. Es decir, que son cristianos, ¿verdad? Son cristianos. Sí. Tenemos un cristianismo clásico nosotros, ¿verdad? Que es el cristianismo español, los romanos. Ellos tienen un cristianismo aplatanado a sus características y a su No. que involucra lo del Ellos vudú. tienen el cristianismo tal como lo conocemos, el cristianismo europeo, con su Biblia, sus tradiciones católicas, protestantes, porque hay iglesia protestante. Ahora, el vudú no es cristiano. Ok. O sea, el vudú es Ya una... es una expresión africana. Sí, de influencia africana, que tiene su estructura también organizativa y que la practica el pueblo. Incluso, por ejemplo, dice cuando un presidente o un candidato quiere estar en buena tanto con la Iglesia Católica como con la religión del vudú. Entonces, El protestantismo es importante en Haití. Entonces yo creo que sería con la iglesia cristiana y con el vudú, más que solo con la católica. bien, o sea, lo que digo es que la Iglesia Católica era la mayoritaria en Haití. Hay iglesia protestante, pero hay una alta población que practica el vudú. Y a veces, bueno, también es un estilo de vida. O sea, un estilo de vida en la comida, en la manera de pensar, ver el mundo, tiene su propia cosmovisión. Juan, y hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando tú hablas de las religiones evangélicas, es que no es un mundo unitario. Esos son miles de diferentes Lo que lo denominaciones unifica sería... y una anticatolicismo. No, tal vez lo que los unifica es Anticatolicismo es lo único que lo unifica. Pero son cristianas todas. Pero que no es ellos, tú no puedes convocar a ese mundo como un mundo monolítico en ese sentido. Por eso es que la Iglesia Católica sí tiene una cara, sí tiene una jerarquía con la que tú hablas con todo un conglomerado. Pero en ese mundo no. En el catolicismo no se supone que también hay alguna diferencia, ¿verdad? Importante de grupos, de movimientos. Sí, pero pertenece, pero el mismo rito. Las mismas creencias, las mismas, solo diferentes carismas, digamos así, pero no hay esa diferencia que el mundo protestante. Muy bien, este tema es para referir a la diversidad. La diversidad. Somos diversos. Exactamente. La diversidad cultural en nuestros tiempos es una riqueza, así lo considera la UNESCO. En otros tiempos se consideraba como una limitación o un problema, ahora se supone que la diversidad es buena, ¿verdad? Es positiva, es una riqueza. Y por eso lo de la apertura. El otro punto es el de la identidad. Tenemos una identidad propia los dominicanos, tienen una identidad propia los haitianos. Ellos tienen una identidad bastante marcada, tienen un gen fuerte, se diría, y un orgullo de su historia, de sus patricios y de sus características, como nosotros también la tenemos. De modo que la identidad es un factor importante a tomar en cuenta cuando se habla de la unión o de la comunidad, porque cada quien trata de salvaguardar su identidad. Y el tercer punto entonces, que es el que nos convoca, el de la convivencia. Cómo convivir con esas diferencias y con esas identidades particulares, identidades que eventualmente se convierten en fundamentalismo, ¿verdad? Se radicalizan. Cuando se radicaliza el haitiano con su cultura, con su historia, con su identidad, y se radicaliza el dominicano también con la suya, pudiera decirse que se crea una brecha más compleja para salvarla. Entonces, ¿cómo conservar la identidad propia? ¿Cómo conservar y avenir en buena parte esa diversidad para una efectiva convivencia? En eso es que estamos nosotros. ¿Cómo lograr convivencia entre estos dos países o entre estos dos estados en una isla tan pequeña como la que compartimos? Yo creo que podemos
aludir a hechos históricos que se han dado en la humanidad. O sea, la Revolución Francesa, que abolió la esclavitud y estableció los derechos del hombre y que luego también fueron antecedentes para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay unos derechos humanos que son universales. Ahora, el hecho de que se violen algunos de esos derechos no significa que la aspiración del reconocimiento de esos derechos universales no sea válido, ¿verdad? La fundación de la Organización de las Naciones Unidas es un escenario, por diverso y contradictorio que sea, los países exponen sus ideas. Entonces, que eso significó la eliminación de las guerras en todo el mundo, no lo hay, pero hay un espacio de entendimiento. Así es. Siempre habrá realidades particulares, pero el hecho de que tengamos estas grandes entidades mundiales, ¿verdad?, de reconocimiento y todo eso. Bien, el poder de veto, ¿quiénes lo tienen? 5 grandes potencias que por más enfrentado que se hayan visto en la historia, tienen que sentarse en la mesa de la discusión. O sea, ¿y la ONU dónde está? En Estados Unidos, ahí van de China, de Rusia, de Irán, ¿y por qué no lo cogen preso y lo secuestran? O sea, hay un espacio reconocido, universal, para el entendimiento del hombre. Así es. ¿Verdad? Entonces, si naciones enemigas se han ido poniendo de acuerdo para dirimir sus dificultades, no significa que en el mundo no haya zonas, regiones, pueblos que mantengan un enfrentamiento radical. Pero ha habido esfuerzo de plantear los puntos comunes y de ver en qué momento pueden conciliar esos puntos. Claro, pero ahí viene el punto. Es acuerdo entre estados, de que estamos hablando, entre estados. Pero el problema que nosotros tenemos con los vecinos es que tenemos pocas posibilidades en el presente ahora de llegar a acuerdo entre estados. Entre estados. Porque lo que hay que restablecer primero es el Estado allí. Por lo menos un gobierno que tenga el control, con el que se pueda entonces llegar más allá. Porque mientras eso no esté, tendremos exactamente el mismo problema. Bien, está bien que el Estado haitiano en este momento puede ser débil. Pero hay grandes empresarios que se entienden con los empresarios nuestros. ¿Por qué no recurrir? Pero los intereses son diferentes. Bien, pero los empresarios por sus intereses se ponen de acuerdo. Exacto, entre ellos. ¿Entiendes? Porque hay organizaciones de empresarios, ¿verdad? El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que ya cambió de nombre, la Asociación para el Desarrollo en Santiago, los empresarios se juntan. ¿Qué significa? Que están en todo de acuerdo, no, pero logran el acuerdo. Entonces, lo que tú decías del cristianismo. Ajá. República Dominicana, la población es cristiana, sea evangélica, sea católica. Entonces, las dos conferencias episcopales, haitiana y dominicana, se reunían a veces, cada cierto tiempo. O sea, yo tengo más de 30 años que no recuerdo que se reúnan, pero sí lo vi hacer en algún momento. Es decir, hay elementos, hay organizaciones religiosas con presencia en Haití, República Dominicana, los salesianos, los jesuitas, que son órdenes que su voz es escuchada. Entonces, ¿qué significa? Que el camino tiene que ir por paso. Ustedes dicen que la intervención es necesaria. Yo lo que digo es
que si es solo militar, para mí será fracasado. Logrará algo, se irán y volverá otra vez. Hay que establecer... En eso estamos de acuerdo, en eso no hay diferencia. Sí, tiene que ser más si integrado el proceso. Si se logra el restablecimiento de autoridades creíbles y legítimas, es un paso del proceso. Ahora, yo lo que sugeriría que a esas naciones que están promoviendo la intervención como un paso necesario, pero yo creo no definitivo, ni será la solución. Si no se integra un plan que de alguna manera permee lo educativo, el desarrollo industrial, la producción y todo eso, es decir, podrá durar un año, podrá durar 5 o 10, será un fracaso. Muy bien, pero ahí viene el punto. Si se logra la pacificación, ya se puede dar un paso a acuerdos de desarrollo fronterizo, de zonas francas en la frontera, por ejemplo, de que ya los gobiernos piensen creativamente cómo reactivar todo eso. Pero si no se da aquello primero, yo veo no simple. Va a haber ningún otro paso. Yo siento de avance. simple. Las soluciones que estamos planteando son simples. Yo no creo que con esta, por ejemplo, diciendo, si no se toma en cuenta la educación, que hay que impulsarla, que hay que desarrollarla, o si no creamos estructuras comerciales entre las naciones, son simples. El problema es más profundo, es mucho más profundo. Profesor, los países desarrollados y países lejanos tienen mucho tiempo analizando el problema dominico-haitiano y han ya intervenido y propiciado métodos de intervención para resolver la situación y no ha dado resultados. En parte por eso es que algunos de ellos han llegado a pensar una salida que desde luego no es de ninguna manera válida ni aceptable porque es antisoberana, pero es la de eliminar la soberanía de ambos estados y crear uno solo. Eso es lo que han planteado. Eso se ve de lejos como posible, pero por eso es que hemos estado hablando de la diversidad, de la identidad particular y de la complejidad y la dificultad. Bien, pero que bien pudo plantearse eso en los Balcanes, la antigua Yugoslavia. Se hizo, profesor. Bien, pero no prosperó. ¿Qué es lo que mínimamente ha prosperado? Mientras estuvieron dominados, hubo cierta tranquilidad. Pasó la eliminación que vino, la explosión. Entonces, es un fenómeno, es como que tú digas, vamos a unificar a Canadá, que es el patio trasero de los Estados profesor, Unidos. Es que usted hace las comparaciones muy deformes. Usted compara a nosotros con Europa Bien, o con Canadá. está bien, pero lo que te estoy Hable de diciendo... otros países que tengan condiciones menores. Bien, lo que te estoy diciendo es que si tú extrapolas el criterio, ¿verdad? Cada realidad es particular. Y ya ustedes lo han dicho, es decir, somos dos pueblos diferentes, pero tenemos una base común que son seres humanos, son seres racionales. No, y tenemos un origen también común. Un origen común. Entonces, lo que hay que ver es, por eso yo he señalado que el Estado Dominicano no tiene un departamento de estudio de la realidad haitiana, no solo lo económico, no solo lo político, sino también lo cultural y lo idiosincrático. O sea, estudiar la influencia que tiene el vudú en el ser de la población haitiana. Pero eso es un problema de nosotros. Bien, No de Haití. Lo que te digo es lo que dice Hans King en su planteamiento de una ética global. No habrá paz mundial si no hay paz en las religiones, pero solo habrá paz en las religiones a partir de un conocimiento exhaustivo de cada una y de ahí que él produce los 3 grandes tomos de las 3 grandes religiones, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Mira, yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin mencionar algunos aspectos interesantes, porque
ahora, en estos momentos, nosotros ya tenemos que decididamente pensar en soluciones permanentes entre las relaciones Pero no entre habrá, estos dos países. no habrá solución sin estudio. Bien, pero vamos entonces a este punto. Lo que yo he visto que en cuanto a los políticos que dirigen esencialmente nuestro espectro nacional, he visto como pocas iniciativas de solución real a estos problemas, por lo menos en sus declaraciones. Yo estaba recogiendo algunas de estas de las que vi en estos días. Por ejemplo, el expresidente Leonel decía, en estos momentos estamos unidos, de acuerdo con medidas que garanticen la soberanía nacional. Bien, pero no estamos de acuerdo con los métodos para la construcción, para con los métodos que ha usado el gobierno. Impedir, exactamente. Entonces, es un no estar de acuerdo también en este sentido. ¿Dónde es que está la unidad? Y si no estamos de acuerdo con las estrategias, diga cuáles son las estrategias. Pero no solo no las dice, no las dice. No mencionó cuáles diplomacia, serían, profesor, la diplomacia. ¿Cuáles serían? Es que sabemos que en estos momentos la vía diplomática es un poco escasa. Y se necesita un Estado para solución. La diplomacia. Entre dos estados no hay otra solución que no sea diplomática. Pero lo que hay es que señalar exactamente, sí, la vía diplomática, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cómo? Hay que dar las pautas, no solo enunciados. Profesor, lo dijo la OEA, la ONU, llamar a la intervención de la OEA. Bien. Entonces, otros como Abel Martínez, Miguel Vargas, Hipólito Mejía, que lo que dicen es que ya la República Dominicana no puede tirarse a Haití sobre los hombros, pero lo que queremos es que digan a las instancias los puntos, los pasos que hay que dar para buscar una solución a todo eso, ya no declaraciones genéricas ni cosas por el estilo, queremos soluciones a esto, y yo pienso que estamos en un momento bueno, porque ya esto nos va a llevar a ambas partes a pensar en soluciones. Yo hice una pequeña, así no encuesta ni nada, entre estudiantes y profesores de la universidad, donde les pregunté por soluciones y dije, miren, no he visto que los políticos dicen cuáles son los pasos certeros y todo lo que nos va a llevar a esto. Yo quiero ver si ustedes tienen soluciones. Aquí hay un problema y solución. Lo primero es que entre los estudiantes faltaba mucha información. No estaban bien informados de cuál es realmente la problemática ni la profundidad de nada de esto. Entonces, una cosa es, aquí hay que dar más informaciones sobre cada cosa que está sucediendo. Falta transparencia, que profesor. La persona realmente no tenían muchas informaciones concretas sobre la construcción del canal, sobre el mismo canal no tenían. Yo creo que hay muchas informaciones, lo que no son transparentes, profesor, son diversas. Pero, que a veces no llegan exactamente a la gente la información. Hay que buscar la vía, ya sea por los canales, medios de comunicación del Estado, que se esté constantemente informando a la población sobre la problemática. Vi eso en los estudiantes. Entonces, entre los estudiantes yo no vi que había como propuesta de solución más que no fuera un conflicto. ¿Cómo uno puede que no sea ya de una manera en este sentido? Y por otro lado, entre los profesores ya había una diversidad de propuestas con los que yo pude dialogar. Algunos veían como propuesta construir nuestro canal, o sea, abrir nuestro canal, que lo tenemos, el canal de La Vigía, ¿verdad? Pero restablecerlo, La Vigía. Eso es lo que se está haciendo. Puede ser una solución, eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que se va a hacer ahora y el presidente ¿Puede ser una lo solución? Va a anunciar. ¿Usted lo ve como una solución, profesor? No total, pero como una respuesta momentánea. Pudiera ser una presa que dé beneficio a ambos lados. Sí, pero mira lo que me decían. Otra era, el muro no es una solución, pero es un medio que nos va a ayudar a la larga también a pelear el problema de la frontera también. No es solución, en ninguna parte ha sido la solución, sí, pero ha ayudado
a resolver ciertas cosas. Algunos lo veían, te estoy diciendo los que, otros eran que en la frontera hay que poner un personal serio y capaz, que dirija, que no vaya a negociar allá. ¿Y dónde está ese personal? Pero eso es lo que hay que la frontera esté realmente con gente que va a ejercer su función y no a hacerse rico y a negociar de la situación de la frontera. Y por otro lado, la propiciación que decían de zonas de desarrollos comunes en la región Profesor, fronteriza. miren, nos quedan segundos nada más. ¿Cómo vamos nosotros manejando la situación de la crisis dominico-haitiana? Porque para mí, la opinión mía es que no puede ser peor. Como se está manejando desde nuestro país y desde el gobierno, la situación actual peor no podría ser. O sea, vamos con una perspectiva negativa desde mi punto de vista. Bien, entonces la cuestión es que yo digo, si estamos percibiendo esas cosas, la gente debe expresar soluciones. Y como decía al principio, este es un caso único, debemos buscar soluciones únicas para nuestra isla. Sí. Y debemos tratar de involucrar la otra parte en estas soluciones de la manera que sea. Porque mire una solución, profesor. El canal de la Vigía sería irrigar tierra dominicana con agua del Masacre, correría y después que pase debajo del canal que están construyendo ellos, entonces conectar la Vigía de nuevo con el río, ya en territorio dominicano, y alimentar de nuevo las aguas dominicanas. Profesor, para un arbitraje internacional, esas situaciones y decisiones son feas, tenebrosas. No creo que nosotros vayamos a terminar bien si no se produce esa conjunción de fuerzas política, religiosa, académica y en todos los sentidos. Lo que pasa es que el problema haitiano no es el canal. Exacto. O sea, es un... Exacto. Es un detallito. Un detalle que... Y la búsqueda de solución para un grupito, para una minoría, es lo que están buscando para eso. Qué barbaridad, mira eso. Entonces, el problema es total y a ese problema total es que hay que presentar soluciones. Ahora está esto. Y soluciones totales. Está esto que también necesita una solución, pero el problema va a seguir en otras dimensiones. Sí, señores, miren, se nos fue el tiempo. Caramba, Juan, caramba. Por eso yo quería entrar a esto, porque si no se nos quedaba, ¿verdad? Si dejaba a Julián que siguiera. Señores, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estaremos con ustedes, Dios mediante, en una próxima entrega. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Su Mundo TV.